Hola a todos, me llamo Diego San Martín, soy doctor en Derecho por la Universidad de Jaén de España, cuando con un máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona, un título de segunda especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, soy abogado por la Universidad de Lima. Soy asesor y consultor en materia ambiental, minera y de sostenibilidad y me dedico a la docencia universitaria en distintas casas de estudio del país en las materias de derecho minero, contratos mineros, desarrollo sostenible y derecho ambiental. En esta oportunidad colaboraré con IUS 360 en su semana temática de Derecho Minero y Energía y abordaré el tema de minería ilegal. Uno de los temas más importantes para nuestro país estriba en el crecimiento económico. La minería es el gran motor de crecimiento. Se posiciona como una de las principales actividades para el crecimiento económico de nuestro país. Ciertamente está abierta a serios debates en cuanto a su ejercicio y a su recepción. Sin embargo, en el campo del derecho es fundamental conocer los alcances de la ciencia jurídica en relación con esta actividad, su impacto y la transversalidad de criterios existentes. Por tanto, eh, las controversias suscitadas en torno a la minería responden a diversos intereses políticos, económicos, sociales, culturales e incluso ambientales. En buena cuenta, un asunto relacionado de manera íntima a la minería es el del conflicto, por negativo que pudiera resultar, lo cual no discrimina posturas. Todo lo contrario, las complementa y no necesariamente genera bandos de el bueno o el malo, sino de conveniente o cuestionado de ser el caso. La minería, a pesar de todo ello, sigue siendo nuestro principal motivo para que los empleos existan, mejores empleos, mejores condiciones, mejores salarios, los proporciona en gran medida la minería en nuestro país. Tantos conflictos eh, socioambientales generan un escenario muy difícil para poder seguir atrayendo inversión, que es uno de los temas también fundamentales para que la actividad minera sea sostenible. No solamente sostenible en cuanto a tiempo, sino también a la forma de realizar la actividad propiamente dicho. Pero para entender lo que es la temática de la minería ilegal, hay que conocer distintas definiciones, como el pequeño productor minero y el productor minero artesanal. Empezaré con la minería artesanal. La minería artesanal es una actividad de subsistencia que se sustenta en la utilización intensiva de mano de obra. De acuerdo al marco jurídico vigente, esta figura es una fuente de generación de empleo y de beneficios colaterales productivos en las áreas de influencia de sus operaciones, que generalmente son las más apartadas y deprimidas del país. Mientras que la pequeña minería es una actividad minera ejercida a pequeña escala. Para poder entender la terminología de ppm y PMA, es necesario hacer algunas definiciones preliminares. Son pequeños productores mineros, o ppm, aquellos que en forma personal o como conjunto de personas naturales o jurídicas conformadas por personas naturales o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras, se dedican habitualmente a la explotación o beneficio directo de minerales, o sean por cualquier título, hasta 2.000 hectáreas, denuncios, petitorios y concesiones mineras, y además posean por cualquier título una capacidad instalada de producción o beneficio no mayor de 300
50 toneladas métricas por día. Por otro lado, el productor minero artesanal, o PMA, es la persona o personas que, en forma individual, o como persona natural, o como conjunto de personas naturales, o como personas jurídicas o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras, se dedican habitualmente a la explotación o beneficio de minerales y además realizan sus actividades con métodos manuales o equipos básicos. Asimismo, poseen cualquier título de hasta 1000 hectáreas entre denuncios, petitorios y concesiones mineras o han suscrito acuerdos o contratos con los titulares mineros, según lo establece el reglamento de la Ley General de Minería, y poseen por cualquier título una capacidad instalada de producción de beneficio no mayor a 25 toneladas métricas por día. La necesidad de enfatizar en estos criterios y beneficios responde a que estas figuras suelen asociarse con la minería ilegal cuando por definición no debe ser. Entonces debemos definir adecuadamente las mismas y conocer que para ser un pequeño productor minero o un productor minero artesanal se debe pasar por un procedimiento administrativo muy puntual que reconozca un particular o particulares como tal, otorgándosele una constancia válida vigente por un tiempo determinado. Por tanto, cuando se cuenta con una concesión minera, una concesión de beneficio o un contrato de explotación, se puede dar el siguiente paso en la formalización. Esto es obtener una constancia que califique al solicitante como pequeño productor minero o productor minero artesanal. De esta manera se podrá obtener los beneficios que la Ley de Formalización y Promoción del PPM y PMA otorga a quienes cuentan con dicha calificación. Esta constancia es un documento legal que emite la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas para calificar a un minero como pequeño productor minero o productor minero artesanal. Sobre las diferencias existentes entre la minería ilegal y la minería informal. En primer lugar, es esencial anotar que el efecto de la minería ilegal en el Perú es devastador. La Amazonía y otras áreas del Perú han sido arrasadas por este tipo de minería, la misma que permanece impune, salvo operativos liderados por diversas instituciones como el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, entre otros. La justificación a su impunidad no obedece a la existencia de normativa, que de hecho existe y expone abundantemente sobre los tipos penales involucrados en el accionar que causa daños al ambiente, sino en su realización por la propia sociedad que debe repudiar. Definir tanto minería ilegal como minería informal nos remite inmediatamente a la norma, en este caso al decreto legislativo 1100. Es así que de acuerdo a este decreto se declaró de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria las acciones de interdicción relacionadas con la minería ilegal a fin de garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas, la conservación del patrimonio natural y de los ecosistemas frágiles, la recaudación tributaria y el desarrollo de actividades económicas sostenibles. Asimismo, se declaró que el Estado promueve el ordenamiento y la formalización con inclusión social de la minería pequeña. En cuanto a la terminología, eh, este decreto legislativo, el 1100, define minería ilegal como la actividad minera ejercida por persona, natural o jurídica, o grupo de personas organizadas para ejercer esta actividad usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla, quiere decir, aquellos que aducen ser pequeño productor minero, minero artesanal, o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y ambiental que rigen estas actividades o que se realiza en zonas en las que está prohibido su ejercicio. Sin perjuicio de todo lo anterior, toda actividad minera ejercida en las zonas en las que esté prohibido el ejercicio de la actividad minera se considera ilegal. Por otro lado, el decreto legislativo 1100 no ofrece una definición respecto a la minería informal. Para esto nos valemos del decreto legislativo
1336, que establece disposiciones para el proceso de la formalización minera integral. Y en esta sí se señala que la minería informal es esta actividad minera realizada en zonas no prohibidas por aquella persona natural o jurídica que se encuentra inscrita en el Registro Integral de Formalización Minera, cumpliendo con las normas de carácter administrativo. En síntesis, podemos diferenciar al minero ilegal del informal al sostener que el primero realiza una actividad minera con conocimiento de que lo que está haciendo es un delito y una afrenta al ambiente, mientras que el segundo presenta un actor o actores que pueden formalizar su actividad para poder convertirse en formales y adoptar, si reúnen los requisitos, una condición de productor minero artesanal o pequeño productor minero, eh, a través de los trámites ante la autoridad competente. ¿Por qué no ha funcionado la formalización minera? El desarrollo de la minería ilegal y, e informal nos lleva a atender el proceso de formalización minera que está en medio de un camino bastante sinuoso y delicado. Em, de hecho, el artículo 4 del Decreto Legislativo 1293 estableció el procedimiento para el Registro Integral de Formalización Minera, que también conocemos como REINF. La formalización minera es muy importante en cuanto al diseño. Ha seguido protocolos importantes e interesantes también, sin embargo, no ha sido efectivo. Y cada gobierno ha utilizado esta figura para eh, acercarse a la población y decirle tengo un nuevo método o quiero un espacio de tiempo más amplio para poder, eh, entendemos, establecer normativa que permita que la minería pueda, o que esta minería ilegal pueda ajustarse a determinados parámetros. Em, Creo que uno de los efectos más recientes lo dio el gobierno del expresidente Castillo Terrones, que dio un nuevo plazo para la formalización. Y es así que mediante la ley 31388 se dispuso que el plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral de las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal culminará el 31 de diciembre del 2024. Pero esto no va a ser la última vez que lo escuchamos. Este postulado de ampliación de plazos ha venido de muchos gobiernos. Igual, por otro lado, el decreto supremo, se dio un decreto supremo que es el 001-2020M, que se establecen disposiciones reglamentarias para el acceso y permanencia en el RIN. Pero como comento, la continua ampliación de plazos para la formalización mella con el clima de confianza que se pretendería insertar y solo otorga un espacio a la especulación de que ésta responde a intereses personales o terceros, incidiendo en una aparente figura de impunidad frente a actividades delictivas. Queda la gran pregunta de cómo podemos entonces luchar contra la minería ilegal. Ciertamente un aspecto bastante complejo es que después de tanto tiempo no hemos podido disminuir el efecto devastador que ha tenido la minería. Y de hecho, mucho se cuestiona sobre la regulación cuando se siente que privilegia más a uno que a otro. En el marco de la supervisión y fiscalización de obligaciones ambientales, por ejemplo, se argumenta que la entidad de fiscalización ambiental nacional, OEFA, tiene la oportunidad de hacer una labor bastante estructurada por el hecho de que su actividad se centra en las empresas debidamente reconocidas y ubicables. Pero eso no es exacto. Esta entidad también tiene que sortear con denuncias anónimas, acudir a los lugares aducidos y encontrar que las actividades que se realizan en el mismo son absolutamente ilegales, encontrar un predio que no tiene un dueño determinado y hasta ser víctimas de actos de amenaza, eh,
y, en definitiva, que ponen en peligro su vida. La ilegalidad no obedece al Estado de Derecho. Bajo ningún criterio considera que seguir la ley le beneficiará y utilizará todo lo que tenga a su alcance para seguir latente y extraer recursos naturales sin mayor cuidado por el ambiente, pues simplemente no le interesa la existencia de un marco normativo que limite su accionar. Evidentemente no tributa, no conocemos quién o quiénes la realizan, se esconden actividades falsas y tiene vínculos con mafias asociadas a su vez con la comisión constante de tipos penales como el narcoterrorismo, la trata, el lavado de activos, la explotación sexual, corrupción de funcionarios, entre otras. La lucha contra la minería ilegal es un acto necesario, aunque siempre podemos ensayar escenarios más difíciles. ¿Qué sucede cuando una población apoya la minería ilegal? Eso no tiene palabras. Pero la justificación se produciría en la necesidad y de que algo tiene que hacer para poder ganarse la vida. Y que por tanto esta necesidad la lleva a dedicarse a operar una draga o a llevar suministros para que esta actividad ilegal se concrete. Acá decimos, bueno, el Estado falló, porque su objeto es llegar a todos, y al no llegar, permitió que quien llegue sea el ilegal, distorsionando todo para lo cual un Estado de Derecho está diseñado. Cuando esas personas, esa población que no tiene a quién dirigir reclamos, asume su necesidad como una justificación para dedicarse a una actividad ilegal, se dirige en contra de todo lo que es considerado pacífico, incluso justo y normal. Es un tema muy complicado. Lo que se requiere son trabajos de inteligencia, estrategias de guerra prácticamente, para poder erradicar una actividad tan compleja y delicada, y sobre todo con un efecto tan nocivo como lo tiene la minería ilegal. Se requiere mucho tiempo de trabajo, planes a largo plazo, que finalmente es algo que nos cuesta tener en el Perú, sobre todo en el sector público, para poder diseñar estrategias que permitan enfrentar la minería ilegal con eficiencia. Estrategias de guerra, inteligencia, recursos tecnológicos, conocimientos, apoyo de organismos internacionales, no solamente en el acceso a la información, sino también en la propia lucha para poder erradicar la minería ilegal y poder acercar a estas personas a la justicia. No sabemos quiénes son mafias, son telarañas muy complejas para poder llegar a quien lo ha hecho. Es un caso muy parecido a, con los cárteles de droga. No sabemos quiénes son muchas actividades las que están presentes. Enfrentarla requiere mucha inteligencia y sobre todo muchísima capacitación. Mucha inversión es, por supuesto, una necesidad. Por tanto, nos queda seguir investigando, seguir hallando evidencia y poder contar con personas como las que actualmente existen, y seguramente también habrán personas que tienen la necesidad de luchar por su país. Finalmente los invito a poder leer mi libro, se llama El Derecho Minero, de la colección Lo Esencial, del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y espero que el presente haya sido útil para quienes les interesa el derecho minero, el derecho ambiental y todo lo relacionado al crecimiento económico en nuestro país. Muchas gracias.